A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales a la audiencia. El programa de hoy es la reforma al Seguro Social. Yo diría que es mejor hablar de la propuesta de reforma al Seguro Social. Para este programa, para tratar este tema, le hemos invitado nuevamente al economista Fernando Mosquera Cortés, quien es un docente universitario, profesor de la Universidad Central del Ecuador y también de la Politécnica Nacional. Él tiene una amplia experiencia en el manejo del Seguro Social, ha trabajado en el Seguro Social, sobre todo en la Comisión de Inversiones del Seguro Social. Y quedamos con él en el programa anterior para tratar en este tema que se denomina la propuesta de reforma del Seguro Social que hay que impulsar en el nuevo gobierno. Le hemos invitado para tratar este tema, pero antes de abordar en forma específica la temática que estoy anunciando, yo sí quisiera saber el punto de vista, la reflexión que tiene el docente universitario, el catedrático universitario, el economista, respecto de lo que sucedió el día de ayer. Me estoy refiriendo al proceso electoral del domingo 11 de abril, en el cual el pueblo ecuatoriano dio el respaldo mayoritario y eligió como el nuevo presidente del Ecuador al señor Guillermo Lasso Mendoza. Bienvenido, Fernando. Está planteada la pregunta, ¿cuál es tu punto de vista? Gracias, Henry. Para el ciudadano ecuatoriano, creo yo que se ha cumplido una aspiración de no encontrar un momento histórico, un momento político de divergencia, de desquite, de venganza de parte de uno de los candidatos que no ganó. Por el otro lado, hemos visto que los efectos de haber elegido a un nuevo mandatario ha hecho que el riesgo país baje en más de 400 puntos, los bonos soberanos de la deuda externa del Ecuador mejoren enormemente su calificación y, ante todo, el día domingo pudimos dormir ya con tranquilidad de encontrar un país con mayor normalidad. Hay que felicitar tanto a la gente que posibilitó el desarrollo del proceso electoral, como también a los ciudadanos que, cuidándose de manera adecuada, asistieron en gran número a ejercer su obligación patriótica de elección de un nuevo mandatario. Y creo yo que se puso en relieve este nuevo concepto que debe primar en el Ecuador, que es el de la unidad nacional. Es importante destacar que un costeño haya triunfado en todas las provincias de la sierra, como por ejemplo que un serrano haya triunfado en todas las provincias de la costa, pero en el total nacional el triunfo fue para la combinación del Partido Social Cristiano y el movimiento Creo. Eso ha dado mucha tranquilidad a los ecuatorianos y no debe suceder lo que ya sucedió en la Argentina. Allá también, de su tendencia, triunfó un presidente, el señor Macri, pero no se atendieron las situaciones sociales muy urgentes, como son falta de empleo, bajar las tasas de interés, bajar los impuestos, reactivar la economía
y especialmente no habrá ninguna reactivación económica si no se hace una vacunación completa, ordenada y urgente. Por lo tanto, el nuevo presidente, con ese espejo de lo que sucedió en la Argentina, no debe descuidar el ámbito social para que no sea destituido o sea reemplazado por una tendencia política como la que hemos pasado en estos 14 últimos años. Es decir, que tiene que cumplir sus ofertas de campaña, entre ellas la rehabilitación del sistema de seguridad social, que es el tema que nos reúne nuevamente esta noche para poder hablar de estos asuntos que son de importancia trascendental para la sociedad ecuatoriana. Es decir, me parece muy importante el punto de vista tuyo y de tomar como referencia lo que sucedió en Argentina con el gobierno del señor Macri y actualmente lo que está sucediendo también en Brasil con el gobierno del señor Bolsonaro, equivocados del medio a la mitad. Y entonces, al moverse con un modelo, con una propuesta de modelo que se le aplicaba o que se le aplicó en los años 80, en los años 90 y en la primera década del presente siglo, es un error. Es decir, esa línea de que sean las políticas de libre mercado las que definan en última instancia lo que son el costo de la economía, el precio de los bienes y servicios, ¿no? La famosa tesis fundamental de la economía de mercado, que sea pues la oferta y la demanda la que regule el comportamiento de la economía. Entonces, manejar así es un error, y con esa misma matriz de que hay que ir a las devaluaciones o de que haya que hacer implementar políticas de ajuste estructural, ese es un error, y ese es crearle las condiciones para que nuevamente vuelvan los del socialismo del siglo XXI, los bolivarianos, o del castrochavismo, o de esto que es tan peligroso, esta influencia que ha venido teniendo el narcotráfico con los nuevos gobiernos. Ayer se hacía denuncias, por ejemplo, en la CNN, de que el hermano del presidente de Guatemala tiene cadena perpetua por haber sido detectado, encontrado culpable con su vinculación con el narcotráfico. Lo mismo están diciendo del gobierno de Honduras, ¿no? Y obviamente esta corriente del socialismo del siglo XXI ha demostrado que está aliada con grupos del narcotráfico, del narcoterrorismo, la narcoguerrilla, y entonces eso realmente es lo más peligroso, esto que acabo de mencionar, para que estos sectores llegan a gobernar, con lo cual la someten a la sociedad en función de la violencia, de la represión, del terrorismo de Estado. Entonces eso es muy peligroso. Esto que menciono no lo ha vivido la humanidad, no lo ha vivido Latinoamérica ni el Ecuador, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Esto es nuevo, esto que menciono es nuevo para el Ecuador. Entonces tú bien dices, Fernando, sería un error que cree las condiciones políticas para que ellos vuelvan. Y la manera de no crearlas es siendo un gobierno eficiente, un gobierno eficaz, un gobierno con compromiso social, un gobierno apegado a la ética, un gobierno con rendición de cuentas, ¿no? Y crear un modelo que no tiene que ser ni el estatismo, ni tampoco el gobierno, ni un modelo de libre mercado en donde el Estado no regule, no intervenga, no, sino más bien el impulso de un modelo de consenso, un modelo de economía mixta. Creo que esa es la alternativa, en donde estén de aliados el sector privado y el sector público y trabajen de manera conjunta por el desarrollo de la sociedad. Yo yo quisiera concluir esta primera parte felicitando, ¿no?, al electorado del Ecuador, especialmente de Pichincha, de Quito. Quito es una ciudad hermosa, es nuestra capital de la República, una ciudad brillante que direcciona el proceso político del Ecuador. Y obviamente la sierra se enchufó, lo mismo la Amazonía, con excepción de Sucumbíos, ¿no? También Galápagos y Santo Domingo, los colorados, le dieron el triunfo a Guillermo Lasso. En el caso de Santo Domingo, la provincia, me refiero a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, ¿no? También se mejoró la votación de Guayas y del Oro para Guillermo Lasso, y obviamente también mejoró la votación en Esmeraldas, sobre todo Manabí, ¿ya? Y también Los Ríos, ¿no? Libertad. Yo diría que sí mejoró la votación.
Claro, Arauz, la votación de Arauz es muy grande, sobre todo en Manabí, en Los Ríos, en Libertad y en Esmeraldas, ¿no? Tanto en Guayas como en El Oro, y la votación de Lazo fue mejor que la primera vuelta, de manera que desearle éxitos al nuevo gobierno, a su equipo de gobierno, al CREO, al Partido Social Cristiano, a Jaime Nebot, a los aliados, que fueron los que apuntalaron este proceso, y está en sus manos, ¿no? El que no fracase, ¿no? Y nosotros estamos dispuestos también a dar las propuestas, a sugerir los proyectos, las políticas o las reformas del manejo de la política económica, de la política social, y les vamos a enviar por escrito en las próximas horas comunicaciones que tengan que ver con el seguro social y también con el área petrolera. Entrando en materia, Fernando, ¿cuáles serían entonces las líneas maestras, los ejes, ¿no?, para que el gobierno de Lazo impulse la reforma al seguro social? ¿Cuál es tu recomendación y los puntos que se deben tomar en cuenta en esta materia? En este tema, estimado Henry, estimados oyentes y televidentes, hay que dividir las observaciones en dos partes: la parte pensional y la parte de la atención médica. Recuerden que todo seguro social solamente tiene estas dos funciones básicas: una buena atención médica y una buena atención de pensiones y prestaciones. El tema médico está bastante complicado. Somos uno de los países de América Latina más retrasados en el tema de las vacunas. Felizmente ha sido elegido un vicepresidente que es un conocido médico, y creo yo que esa designación tendrá que ponerse adelante, porque cualquier reactivación económica debe partir con un sistema de vacunación global. Veamos el caso de Chile. Con una vacunación global incluso tienen que mantener las medidas de seguridad por el enorme contagio que tiene ese país hermano. Entonces es un tema bastante delicado y que tiene que ser afrontado de una manera profesional, con el conocimiento y el esfuerzo económico del país, para que las vacunas lleguen y la población pueda ser atendida. El segundo tema, que es también muy importante, que son las pensiones adecuadas. Recuerden, acaban de aprobar una ley del magisterio donde va a tener el fondo de pensiones otro esfuerzo adicional respecto a la jubilación de los maestros. Y ese es un tema extremadamente delicado que habrá que encontrarle algún tipo de solución, porque ya sabemos la enorme afectación que tiene, no solamente de hoy, sino desde hace muchísimos años, desde 1948, 49 y 50, es decir, ya 70 años de descapitalización del fondo de pensiones, porque la mayoría de gobiernos no ha pagado sus obligaciones adecuadamente, tanto sus aportes como empleador, como también la contribución al 40% para el pago de pensiones. Eso ha hecho que el sistema pensional sea exiguo, y en el futuro, si no se toman decisiones que sean importantes, va a haber problemas en pagar las pensiones. Y no es únicamente la solución, como consta en la ley de justicia laboral expedida por el gobierno de Correa, que debía llamarse de injusticia laboral, en donde se eliminó ese aporte y el Estado perdió con los intereses casi 9,000 millones de dólares en el fondo de pensiones. Entonces, el nuevo presidente lo que tiene es que formar una comisión de expertos en materia laboral, en materia de las ciencias ligadas a el manejo de la seguridad social, ciencias actuariales, ciencias matemáticas, ciencias financieras, de inversión, etcétera, y el derecho, las leyes que involucran una reforma urgente e integral al sistema de pensiones. Luego que se desarrolle un evento de esas características, se determinarán las urgentes directrices para modificar sustancialmente el fondo de pensiones. Creo yo que esa es, en este tiempo, antes de que se posesione
el nuevo presidente, sería conveniente de realizar un congreso de expertos en seguridad social para tratar este tema tan delicado. Correcto. Yo creo que eso es una buena recomendación. Decir al nuevo gobierno que conforme más bien un taller en materia de seguridad social, para que sean invitados los expertos y con el equipo que él conforme, poder hacer un taller en estos días, en estos próximos días, ¿no? Antes de que asuma el mando a partir del 24 de mayo, pueda tener listo una propuesta de reforma. Lamentablemente el gobierno actual, que es característica del gobierno que a Dios gracias ya se va, señor Moreno, ya creó el señor Moreno algunas condiciones políticas, ¿no? Y obviamente de manejo de las libertades ciudadanas para que la gente se exprese libremente. No hay que desconocer eso. También el giro que dio para que no sea subrogado por el señor Glass, porque esa es la intención del correísmo, hacer lo que renuncie el señor Moreno y asuma el gobierno del señor Glass. Entonces, al señor Moreno hay que reconocerle eso, que hizo un trabajo de reforma política bueno, no diría excelente, bueno, que permitió que también obviamente sirva de antecedente para que el Ecuador rescate la democracia y encauce la democracia por donde debe ir la democracia, ¿no? Con plena vigencia de las libertades ciudadanas, ya en materia de organización, de palabra, de pensamiento, de iniciativas, etcétera. Así que eso hay que reconocerle al señor Moreno, ¿no? Diría yo que no ha sido un gobierno totalmente fracasado, ¿no? Ha habido errores sin duda, y falta de oído y falta de tino para nombrar a sus funcionarios y obviamente de formar un equipo que en verdad luche contra la corrupción. Entonces allí, por ejemplo, esa es una deuda muy grande que nos deja el señor Moreno, pero el nuevo gobierno tiene que trabajar duro y obviamente con un nuevo contralor, no sé si va a ser ratificado el señor Pablo Cele en esa función. Yo creo que la señora fiscal es una señora que ha dado muestras de que está comprometida con la lucha contra la corrupción, y esperemos que ahora sí, con el nuevo gobierno, ya tenga mayor libertad, mayor confianza, mayor seguridad para convertirla a la Fiscalía en una institución eficiente en investigación contra el delito. Es vergonzoso que la justicia norteamericana digan en el Ecuador: mire, se están robando, estos se han robado en años anteriores, como sucede en la materia petrolera. Acaban de llevar a la justicia norteamericana a una persona vinculada, por ejemplo, con la corrupción en contratos petroleros, donde se menciona una cifra que se habría entregado de varios millones de dólares, de 22 millones de dólares, se menciona, que es lo que la justicia norteamericana dice. Entonces, es vergonzoso que sea la justicia norteamericana u otros países que nos digan: miren, el Ecuador, estos son los hechos de corrupción que se han cometido, y no sea la Fiscalía, porque ella tiene de oficio dentro de su obligación de ley, de acuerdo al COIP, de impulsar las investigaciones. Y simplemente lo que se requiere es tener una buena sintonía con el manejo del petróleo, con aduanas, con el seguro social, que son las áreas más importantes en donde se concentra la mayor cantidad del dinero. Lo mismo en las telecomunicaciones y en el área del sector eléctrico, ¿no? O la minería metálica, ¿no? Entonces, tener 5, 6, 7 áreas que son claves en la economía y hacerles el seguimiento diario, eso debería ser el trabajo de la Fiscalía. Bueno, la propuesta, Fernando, no estaría por ir por esto de crear una ley específica del seguro social obligatorio, pero déjame concluir lo anterior, lo del señor Moreno. En verdad puso en vigencia la reforma a la ley orgánica, fue un proyecto de ley de reforma orgánica a la ley de educación intercultural, y allí incluyó una reforma a la ley de la seguridad social para que el magisterio nacional, en forma opcional, voluntaria, se pueda jubilar a los 25 años con 300 imposiciones. Bueno, en cálculo matemático ya será con cuánto se pueden jubilar si optan por ese camino. No va a ser el 100% de la jubilación que les corresponda, ni siquiera el 50%, sino menos, ¿no? Entonces, como no son expertos, no son gente experta que trabaja en estos temas
realmente cometen errores. El señor Moreno acaba de cometer ese error, porque el seguro es un derecho que hoy lo adquiere el Magisterio Nacional, pero debería ser para todos los afiliados del Seguro Social obligatorio. Y el Seguro Social no está en condiciones, ni siquiera para impulsar esa jubilación que han incorporado en la reforma, para que se jubilen con 300 imposiciones mensuales o con 25 años de aportación. Ni siquiera para eso, peor para el conjunto de los afiliados del Seguro Social obligatorio, solamente para que tú tengas elementos. La Superintendencia de Bancos, el año pasado, el 22 de julio del año 2020, mencionó de que los ingresos para sostener el fondo de pensiones se requerían para cumplir con las obligaciones de pagar las pensiones a los jubilados, era de $4.832 millones, dijo la superintendenta, pero que los ingresos no son en esa cantidad, sino que los ingresos fueron o iban a ser el año pasado de $3.012 millones, con lo cual se iba a producir un déficit de $943 millones en el fondo de pensiones. En el fondo de salud, 1.500 millones proyectaba los ingresos para el fondo de pensiones, la Superintendencia de Bancos, y en cambio dijo los egresos son de $2.093 millones, esa era la proyección, y se va a generar un déficit de $469 millones el año pasado, es decir, sumando el déficit de los dos fondos, más o menos $1.300 millones. Eso, señor presidente de la República, eso, señor Guate, para eso le menciono al nuevo señor presidente del Consejo Directivo del IES, que va a estar unas pocas semanas, para el señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Estas son las cifras que menciona la Superintendencia de Bancos. Y en estas condiciones yo le pregunto a un experto, como Fernando Mosquera, economista, ¿es justo impulsar una reforma para más bien mermar los años de aportación y que se jubilen las personas? Eso es atentar contra la estabilidad financiera de las prestaciones del Seguro Social. Esta reforma que se ha impulsado aquí tiene que ser reflexionada, analizada por el nuevo gobierno, a través de un taller, a través de una mesa de trabajo con expertos en el manejo de los seguros sociales. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto, mi querido Fernando? Creo yo que el nivel de credibilidad, el nivel de calidad profesional, con las excepciones del caso en la Asamblea Nacional, creo yo que refleja en el escasísimo nivel de credibilidad. Hay personas que no conocen el tema, y mientras no reformemos, que vayan a la Asamblea Nacional gente con preparación, tenemos este tipo de leyes sin el estudio actuarial pertinente, sin las investigaciones del caso, únicamente demagógicamente aprobado este tipo de disposiciones. Recordemos un caso parecido cuando en el gobierno del señor Jaime Roldós Aguilera, siendo presidente de la Asamblea, el señor Asad Bucarán, se aprobó algo parecido, la jubilación de la mujer a los 25 años sin límite de edad. Eso era irrealizable. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que entrar a una discusión, porque si bien el derecho de los profesores, y somos profesores, está justificado, no se tiene que pagar con el dinero de todos los afiliados. Por lo tanto, hay que reconsiderarle y hacer los estudios para aprobar. Creo yo que esa ley, cuando fue al Ejecutivo, debió pedir por lo menos al Consejo Directivo del IES una opinión al respecto. Debió pedir a la Superintendencia de Bancos una opinión al respecto, porque está bajo su control. Y creo que no se hizo de esa manera, y son los resultados que estamos analizando. Esto será otra estocada más, otra puñalada más a la sostenibilidad del fondo de pensiones. Una reforma sin estudio actuarial, una reforma sin financiamiento, violando la Constitución de la República, ¿no? Y producto de la novelería y de la improvisación de quienes impulsaron esta reforma en la Asamblea Nacional, personas sin formación, sin estudios. Ya les falta un mes para que se vayan a su casa, y eso será un gran alivio para el país. Gracias, estimado Fernando, por participar en este programa, y seguiremos hablando en los próximos para ir concretando
sobre las reformas que se deben impulsar a la ley de seguridad social. Muy amable, hasta pronto y tus palabras finales. Muchas gracias por esta nueva invitación y estamos siempre dispuestos a la orden para hablar sobre estos temas, para conocimiento y inteligenciar el criterio de los televidentes que permanentemente nos escuchan y nos ven, y que también les mandamos el agradecimiento pertinente porque siempre hay una retroalimentación con sus comentarios que nos fortalece en esta actividad que venimos desarrollando. Muchísimas gracias por esta nueva invitación, estimado Henry. Gracias, mi estimado Fernando, nos estaremos hablando en los próximos programas. Muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.